De la serie 7 me había quedado dos problemas. Acá en el título de hoy puse serie 8, que vamos a terminar, y los problemas 7 y 8 de la serie 7 que quedaron descolgados, que están más bien relacionados con este tema. El problema 7 de la serie 7, acá dice serie 7, para no confundirnos. Dice, utilice la ley de Raoult para demostrar que en una solución ideal de dos componentes, dos líquidos B y C, la fracción molar de B en la fracción de la fase vapor en equilibrio con la solución es todo esto. Y esto que parece una cosa complicada, esta es la fracción molar de B, ¿sí? Está relacionado en el vapor, porque recuerden cuando ponemos la letra I, nos referimos al vapor. B en el vapor. Está relacionada con la fracción molar de B en el líquido, que llamamos X. Y esto que dice PB cerito y PC cerito son las presiones de vapor de B y de C puros. Entonces, nosotros tenemos que relacionar la composición del líquido con la composición del vapor. Y la que nos relaciona todo eso es la ley de Raoult. Yo para este lado adelanté un poquito para hacerlo más rápido y dibujé un líquido, esto que está marcado con una rayita, creo que ustedes ven la flechita, si lo muevo con esto. Un líquido que tiene a los componentes B y C y un vapor que tiene los componentes también B y C. La composición en el líquido es XB, en el vapor es IB. La temperatura es constante. ¿Qué leyes dominan en las dos fases, en cada fase? En la fase líquida domina la ley de Raoult. En la fase vapor, la de Dalton. ¿Cómo es la ley de Dalton? La ley de Dalton me dice, lo voy a señalar acá. La ley de Dalton dice que la presión parcial, como se hablaba de B, vieron que todo es con B, voy a trabajar con B. La presión parcial de B es la fracción molar en el vapor de B por la presión total. Por otro lado, la ley de Raoult relaciona también la presión parcial de B con la fracción molar de B en el líquido por la presión de B puro. Ahora, las presiones parciales de B son iguales en las dos, en equilibrio. Por lo tanto, las dos ecuaciones se pueden igualar como lo hice acá, donde puse el puntito. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Bueno, ahora vamos a despejar I de B. Y entonces queda X de B, presión de B puro, sobre presión total. Pero la presión total la puedo escribir como la presión parcial de uno más la presión parcial del otro. Entonces la presión parcial de B sería XB, B, presión de B puro, que es de ahí esta ecuación. Y lo mismo para C. Y luego, como tengo que trabajar con la fracción molar del líquido de B, no de C, transformo esta fracción molar de C en 1 menos XB. Y ahora tengo IB, XB, presión de B asterisco, XB, presión de B asterisco, más 1 menos XB, presión de C asterisco. Esta ecuación ya estaría, con esto ya está. La pregunta nos decía que utilice la ley de Raoult para demostrar. Con eso ya lo demostramos, pero no tiene la misma forma matemática que está escrita acá. Entonces lo que sigue es hacer como acomodar los términos, nada más para que nos quede la misma forma que no habían expresado. O sea que es matemática pura, nada más que eso. Entonces, acá se me ocurre, por ejemplo, dividir como el enunciado tenía que era PB
sobre PC puros los dos, dividir PC arriba y abajo. Cuando divido el numerador por PC me queda esta expresión. ¿Lo ven ustedes la flechita? ¿Sí? Y Sí, cuando sí. divido el denominador por PC me queda esto, acá. Y cuando divido por PC, este PC se simplifica y queda 1. Este otro lado. Vuelvo acá, y entonces tengo XB, PB asterisco, PC asterisco más 1 menos XB, y para que quede de la misma manera que está acá, el 1 estaba adelante, ¿sí? Y XB lo puedo sacar como factor común y llegamos a la expresión. Bueno, al fin y al cabo, esto es matemática pura, que era nomás para acomodarlo de la forma que nos habían pedido. Pero ya, cuando lo hacemos acá, en esto donde está la flecha fucsia, ahí ya está resuelto. ¿Sí? Lo demás fue acomodarlo según, era matemática, según lo que nos había dicho. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve sencillamente para tener una ecuación que relacione dos fracciones molares. La fracción molar, fíjense que de esta ecuación, la que está marcada acá arriba, quiero las que nos dieron para averiguar, todas PB cerito, PC cerito, que son las presiones de B y C puro, son datos. La única incógnita es XB. Y la variable dependiente es IB. Entonces es una función matemática y que ahora vamos a graficar. Por eso fue que hicimos todo ese embrollo. Entonces, si nosotros hacemos una tablita de valores en esa función matemática, que es esta que marqué con amarillo, y ponemos diferentes valores a la fracción molar de B, no voy a poner valores cualquiera, voy a tener que poner valores que estén entre 0 y 1, porque es una fracción molar. Entonces, por ejemplo, 0,2, 0,3, 0,6, no sé, ustedes verán. Entonces lo meto acá en esta ecuación y saco cuánto vale la fracción molar de E. Por ejemplo, si la fracción molar en X, o sea, la cantidad de B en el líquido es 0, la cantidad de B en el vapor es 0, obvio. Y si la cantidad de B en el líquido es 1, que si está puro, en el vapor está puro también. O sea, esto va a ser como un rectángulo, un cuadrado, mejor dicho, en X tiene la dimensión 1 y en Y también tiene la dimensión 1. Y entonces tiene dos puntos que son este y este, que son sabidos y para todos es igual. Ahora, cuando yo escribo, hago la cuenta, va a depender de los valores que tenga PB de líquido puro y PC de líquido puro. Esos valores van a hacer que la función tenga una forma o tenga otra. Si P de la presión de B y la presión de C puro son iguales, la expresión matemática es una recta y está representada con esta línea celeste que aparece acá. Si la presión de B es mayor que la presión de C puro, es la línea roja. Y si la presión de C es mayor que la de B puro, es la línea verde. Y eso lo tenemos que saber el dato. Por ejemplo, estos datos, presión de B puro y presión de C puro, que era benceno, tolueno, creo que eran de un problema que estaba anteriormente, que se había dictado anteriormente, y estos son los datos. Entonces, en este caso, la presión de B puro es mayor a la presión de C puro. Les va a quedar una curva, cuando hagan las cuentas, parecida a la curva roja. Esa misma expresión. ¿Y para qué quiere decirnos esto? Quiere decir, si es B tiene mayor presión de vapor, como es el caso que está pintado con rojo, si yo tengo en el líquido una composición chica de B, en el vapor voy a tener una gran composición de B. Porque va a tender
líquido, esa molécula, a salir de la fase líquida y pasar a la fase vapor, de vaporizarse. Por otro lado, si tengo la misma presión de vapor de B y de C, en este caso es igual la fracción molar. Y en el otro caso, donde la presión de vapor es más chica que la del otro componente, entonces va a pasar que en el vapor se va a ver poco favorecido con la presencia del componente B y enriquecido con el que tiene mayor presión de vapor. Por eso la curva tiene la pendiente negativa, va hacia abajo. Entonces, en la parte B del problema era que había que graficar I de B en función de XB, que es esto, pero lo teníamos que hacer para el benceno tolueno, por eso están estos valores. Y esto B va a ser el benceno. Luego tenemos que hacer el mismo gráfico, pero con el otro sentido, donde XT va a ser, o sea, lo mismo, pero para el tolueno. Y una vez que tenemos todo esto, lo vamos a... Un momentito, ¿sí? Yo ahora ven, que me parece que me están golpeando la puerta. Que les interrumpí. Bueno, chicas, ¿alguna duda entonces con la parte B? Hay que hacer dos gráficos que son prácticamente iguales, pero uno va a ser I de B, el otro de X de B, y el otro I de T y X de T. Y les van a quedar, uno le va a quedar como la curva roja y el otro le va a quedar como la curva verde. La C dice, explique cómo cambia la composición del líquido del vapor de una solución binaria, considerando que B, la presión de vapor de B es mayor que C, que son iguales, y que la de presión de B es menor que la de C. Construye un gráfico que describa las tres situaciones posibles, y es esta parte que yo dibujé acá y las expliqué aquí abajo. Si ustedes quieren ahondar un poquito más, les recomiendo que vayan al libro de Levin, que aquí mismo dice cuál es el problema. Ay, se me fue. El capítulo 9 explica este tema y en la parte teórica, y ahí lo pueden sacar. Pero creo que con esto es suficiente. El problema 8. Tendría que haberlo borrado y me olvidé de borrarlo. El problema 8 dice, ¿estamos todos con el 8? A 100 grados Celsius la presión de vapor del hexano es 1836 torres. Entonces anoté cuál era la presión de vapor del hexano, acá está. Y la del octano, 354. Una mezcla de estos líquidos que se supone ideal hierve a 100 grados y una atmósfera. Entonces la presión de vapor de los dos, heptano y octano, es 760 torr, que equivale a una atmósfera. Y puse la temperatura, 100 grados Celsius. Calcule la fracción molar del hexano y la del octano en la fase líquida y en la fase vapor. Entonces, en comienzo, lo que hago es aplicar la ley de Raoult. Y en lugar de poner la presión parcial del heptano, escribo fracción molar del heptano por presión del heptano puro. Y lo mismo hago para el octano. Como
estos datos, las presiones del octano y el hectano puro son datos, entonces quedan dos incógnitas que son las fracciones molares, que sumadas dan 1. Entonces puedo reemplazar una con la otra y hallar el resultado. ¿Sí? Eso lo tienen que terminar ustedes. Ahí sacarían la fracción molar en el líquido. Ahora falta la fracción molar en el vapor. ¿Cómo la saco? Me voy a la ecuación de Dalton. Entonces, la ecuación de Dalton, la presión total es 760 milímetros de mercurio. La presión parcial del hidrógeno la vamos a sacar como X, como dice acá, ¿no? La fracción molar del heptano por la presión del hectano puro, esto también es conocido, y despejamos acá la composición del vapor. Y para terminar, bueno, una vez que hayamos los resultados, la respuesta la tienen en la guía, dice, explique cualitativamente, o sea, con palabras, o sea, qué va a pasar, qué sucede cuando por ebullición se evapora la mitad de la fase líquida. Si se evapora la mitad de la fase líquida que estaba enriquecida, como tiene, vamos a poner, o sea, nosotros tenemos el hectano y el octano. El hectano tiene una presión de vapor puro mucho más alta que la del hectano. Es esta característica como este gráfico. O sea, tenemos una curva como esta roja. Si evaporamos una parte del líquido, lo que va a pasar es que el vapor se va a enriquecer en el componente más volátil, que era el octano, y el líquido va a enriquecerse en el componente menos volátil. Eso se refiere esta pregunta. Acá. Profe, una pregunta. Sí, Em, Porque estaba como tratando de resolver y medio que me perdí. Sacamos la concentración del octano en el vapor y después, ¿cómo sacamos la de en el líquido? esta sacaste. Ah, esa saqué. Esa Esa, es acuérdate que la X es en el líquido. en el líquido. Ah, está bien. Y luego vas al vapor, y entonces antes de poner esto, tenés que venir acá. Bueno, vos vas a tener XO, vas a tener, primero vas a sacar la fracción molar del otro componente, ¿no? Claro, sí. Pero acuérdate que cuando está I, se refiere a la fase vapor. Bueno, como dijo Fernanda hoy, la ley de Raúl, P sub I igual a X sub I, por P sub I asterisco, I es el componente que nosotros generalizamos como I. Esos son unos casos particulares nada más, hay muy poquitos donde se cumple la idealidad, o sea, se cumple la ley de Raúl. En general, lo que pasa es que no se va a cumplir. Entonces, de manera de simplificar nuestro análisis, vamos a escribir la ecuación de Raúl con una corrección. Esa corrección se llama el gamma de actividad, el coeficiente de actividad o gamma. Y la multiplicación de la fracción molar por el coeficiente de actividad se llama actividad. Esa se llama ley de Raúl corregida.
Si este coeficiente de actividad es un número que puede ser entre 0 y mayor a 1, o sea, no tiene un límite, pero no puede ser negativo, porque es una corrección. Si la solución es ideal, ¿sí?, el gamma vale 1. Acá cuando estoy hablando del convenio 1, estoy diciendo que la solución es ideal y se refiere al solvente. Entonces cuando tengo una gran cantidad de solvente, o sea, su fracción molar tiende a 1, el gamma vale 1. Por otro lado, la ley de Henry, que era la presión parcial por la concentración por una constante, que era una constante hipotética, que no era sacada de un dato real, experimental, sino que es hipotético, ahora se va a entender mejor de dónde sale, se cumple para el soluto. Entonces, este I que aparece acá, ¿sí?, es el soluto. Y en la de Raúl, es el solvente. Por lo tanto, también se corrige de la misma forma, pero tiene otro coeficiente de actividad que se llama convenio 2. Y la multiplicación de gamma por la fracción molar también se llama actividad, pero le tenemos que decir que es la ley de Henry, y el otro es la ley de Raúl. Convenio 2 o ley de Henry. Y en este caso decimos que la solución es diluida ideal. ¿Recuerdan el caso? Bueno, con Fernando lo habrán vuelto a ver, que teníamos todas las moléculas de solvente iguales y el soluto que era distinto. En esa situación tengo poca cantidad de soluto, o sea, su fracción molar tiende a 0, y en esa situación se cumple la ley de Henry, entonces el gamma tiende a ser 1. Esto que por ahí es difícil de recordar y parece complicado, lo vamos a aplicar en un problema. Acá tenemos una solución de acetona y cloroformo, dos líquidos que son líquidos no ideales. O sea, acetona y cloroformo forman soluciones no ideales o reales. Y nos dan el dato de la fracción molar de cloroformo, fíjense que va desde 0 hasta 1. El otro componente, la acetona, que no nos dan porque la suma de los dos da 1, entonces no tiene mucho sentido. También nos dan la presión del cloroformo y la presión del acetona. Por ejemplo, acá dice que cuando la fracción molar de cloroformo es 0, la presión de cloroformo es 0 y de la acetona es 0. ¿Y eso por qué? Porque esta presión, que vamos a marcar acá, es la presión de la acetona pura. Entonces también podemos marcar cuánto es, y lo vemos de acá del mismo gráfico, la presión de el otro componente que se llamaba cloroformo puro. Y fíjense que a medida que aumenta la cantidad de cloroformo de la composición, porque va creciendo, la composición va creciendo para allá, aumenta la cantidad de cloroformo hasta llegar al cloroformo puro. Y a la vez, cada vez que disminuye la concentración de acetona, o sea, la concentración de acetona disminuye para allá, tengo menos presión en la fase vapor de acetona.
Bueno, entonces, una vez que yo tengo esto, e interpreto esto, lo voy a graficar. Yo lo hice en Excel. Obviamente, en este gráfico, a ver, ¿qué tengo graficado acá? ¿Qué era esto? ¿Qué propiedad? La presión. ¿Y acá qué cosa tengo graficado? ¿Qué es de 0 a 1? La fracción molar. ¿De quién? De 0 a 1, si va para allá, es la del cloroformo. Según mi gráfico, la que nos da de datos es la de cloroformo y que fue la que usé. Y la de acetona va para el otro lado. Quiere decir que acá tengo 0 cloroformo y acá tengo 100% cloroformo. Por eso, el cloroformo lo representé con esta línea azul. En este punto tengo la presión del cloroformo puro. Y por el otro lado, tengo la presión de la acetona pura. Por supuesto, en el momento en que no tengo nada de cloroformo, la presión es 0, entonces este punto 0 siempre está. Y del otro lado también. Y si yo uno, como está hecho acá, si yo uno este punto con este punto, es esta línea recta finita que aparece, ¿la ven? ¿Sí? ¿Se distingue la línea recta finita anaranjada? Bueno, esa es la ley de Raoul ideal. Y del otro lado tengo también la recta finita que representa a la ley de Raoul para el otro componente. O sea, si es ideal, solamente con 2 puntos ya está, porque él va con 1, porque tengo el 0, 0 y la presión del componente puro para las dos. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando yo me puse a graficar esta tabla, no la quiero variar, fui poniendo, en vez de 0,20 puse 35. Entonces 0,20, 35. Y fui anotando los puntos que me daba la tabla. Y lo que veo es que no coinciden para nada con la ley de Raoul. Estas líneas llenas color azul son los datos experimentales. Y la línea llena color naranja son los datos experimentales para el componente acetona. Claramente, la presión siempre es más baja que la presión que debería tener. ¿Se dan cuenta? Siempre es más baja. Nunca, en ningún momento, se cruza la línea de Raoul. Siempre están todos los puntos por debajo, con la excepción, por supuesto, de los dos extremos. En los dos casos pasa lo mismo. Y así sucede siempre. Decimos que esta solución, la solución, esta era acetona, cloroformo, es una solución, desvío, ¿qué? ¿Negativo o positivo? Y silencio. ¿Cómo se llama este desvío? Si va hacia abajo, Negativo. claro, es negativo. Bueno, este problema, el mayor trabajo que da, no es la construcción del gráfico, porque esto se hace en Excel directamente.
El mayor trabajo da la interpretación. Ustedes pueden notar en ese cuadro o ese gráfico que aparecen unas líneas de puntos. ¿A quién representé en esas líneas de puntos? ¿Qué ley? ¿Nadie se acuerda? Henry. La ley de Henry. ¿Por qué? Porque la ley de Henry me decía que la presión del componente, por ejemplo, cloroformo, va a ser igual a la fracción molar de cloroformo por la constante de Henry. ¿Sí? Entonces, esta ley la podía aplicar para una condición, solución diluida ideal. Entonces, ¿qué es algo diluido? Algo que tiene baja concentración de un soluto. Entonces, en esta zona, fíjense que de 0 a 0 a 0,2, tengo baja proporción de cloroformo. Como no tengo más datos intermedios, debería tener más datos, pero no tengo, voy a considerar que esta zona es la solución diluida, que se asemeja bastante a una recta. Y esta pendiente la continúa hasta que cruza al eje Y. Y esta medida que se obtiene de forma gráfica es la constante de Henry para este componente que es el cloroformo. De la misma manera, por ahí acá se nota más, de 1 a 0,8, trazo una recta y la continúo hasta que cruza el eje de la Y. Y esta medida es la constante de Henry para la acetona. Son datos que se sacan experimentalmente. Se leen directamente del otro lado, ¿sí? ¿Qué desvío tienen con respecto a la ley de Henry? Vemos que la curva real está por encima de la curva de Henry. ¿Lo ven todos? Tanto para la naranjada como para la azul. Siempre están por encima. Por lo tanto, tiene desvío positivo con respecto a la ley de Henry. ¿Qué quiere decir desvío negativo y desvío positivo? Desvío negativo es que la presión siempre está más baja que la presión que debería estar. Y el desvío positivo es que la presión está más alta con respecto al valor que debería estar. Ahora, si yo estoy en esta situación, por ejemplo, 0,2, vamos a corrernos un poquito más acá. 0,3. ¿Esto qué es? ¿Diluido, concentrado? ¿Qué sé yo? (0,3) es la concentración del cloroformo. Tiene baja proporción con respecto a 0,7, que es la de la acetona. Por lo tanto, pienso que el cloroformo acá es el soluto, y el otro es la acetona, es el solvente. Miren ustedes, me paro acá. El valor real para el cloroformo, que dijimos que era el color azul, es este. ¿Sí? El cloroformo, ¿a qué curva? Estamos en el punto negrito ese que marqué ahí. No vamos a confundir con este negrito que no tiene nada que ver, ¿eh? Y con este tampoco. Ese punto negrito. A ver si se dan cuenta. ¿A qué curva se acerca más la curva real? ¿A Henry o a la curva de Raoult? ¿Qué tiene menos distancia? Henry. Claramente Henry. Entonces, el soluto cumple Henry. Ahora veamos qué pasa con el solvente. El solvente, si yo tengo 0,3 de soluto, tengo 0,7 de solvente. 0,7 de acetona. La voy a ver acá, el punto este.
el solvente. ¿A qué curva ideal se asemeja más? ¿A la de Henry o a la de Raúl? Raúl. Raúl, claramente tengo menos distancia hacia la ley de Raúl y más hacia la ley de Henry. Entonces, en el momento, en el mismo instante, el solvente cumple la ley de Raúl, el soluto cumple la ley de Henry. Ahora me sigo corriendo. Ahora estoy en una composición 0,4. Y entonces voy al punto nuevo que tengo marcado acá. En este estado tengo el cloroformo. ¿Quién cumple? ¿La ley de Raúl o la ley de Henry? Y la verdad que está como bastante parejo. Ese punto está como en el medio. Entonces, quiere decir que si bien es una solución donde el cloroformo es el soluto, porque está en menos proporción que el solvente que era la acetona, está en menos proporción, no es una solución diluida ideal. ¿Sí? Porque no está cumpliendo con la ley de Henry como tendría que haberlo hecho. Y cada vez que miro lo mismo para el otro lado, para el solvente, y el solvente podría decir que sí, sigue cumpliendo la ley de Raúl, ¿sí? Pero a medida que me voy acercando a la mitad, a la proporción 0,5, 0,5, ninguno de los dos cumple ninguna ley, o tengo unos desvíos muy grandes con respecto a las leyes. Por eso, cuando decimos que el soluto cumple la ley de Henry y el solvente de la de Raúl, nos referimos a soluciones muy diluidas, ideales. O sea que estamos en esta zona, y en esta zona, en esta zona, y en esta zona. Esas son las zonas que se cumplen. Soluciones que tengo muy poca proporción de un soluto. Ahora, la ley de Henry es válida en esas zonas que pinté de amarillo, porque son diluidas. Pero la ley de Raúl es válida en todo el rango, porque vale tanto para soluto como para solvente. O sea, por eso es que acá anoté, hay dos convenciones, dos convenios. La ley de Raúl, ¿sí? Que tiene que el gamma tiende a 1 cuando tengo, el solvente tiende a ser una alta composición, y el convenio de la ley de Henry cuando el soluto tiende a 0, ahí el gamma vale 1, que es totalmente opuesto, porque este XY se refiere al soluto. Bueno, me pasé de largo, unos cuantos. Este problema dice 2 también, está mal marcado, tendría que decir 3, pero después viene otro que dice 3, así que lo dejo 2, 2 y ya está. También es un problema que tiene una tabla, y aparecen dos sustancias, etanol y cloroformo. Ambas sustancias nos dan la proporción de etanol en el líquido. Como es X, es en el líquido. Y Y es en el vapor. Pero no nos dan la presión de vapor de cada uno de los componentes, como nos daban en el otro caso, que estaba bien ordenadito. Y aparte, separado, nos dan la presión del etanol y del cloroformo puro. Y tenemos que hacer el gráfico como en el caso anterior. Yo lo que hice es transponer el gráfico, o tratar de armarlo el gráfico lo más cómodo posible. Entonces, acá puse 0, que no estaba, puse el 1. Estos datos están marcados acá. Si ustedes lo ven, estos datos son los que venían en el problema. Esta presión de Thor también venía en el problema. Y ahí aproveché para poner la composición de la presión del etanol puro, que era un dato, lo anoté acá, y la de cloroformo puro, que es un dato, y anoté acá. Ahora, ¿dónde salieron todos estos valores que aparecen acá? O sea, todo lo que está. Vamos a pintarlo, ¿sí?
todo esto está con azul, son datos los datos del problema experimental. Los otros los tienen que construir ustedes. Voy a darles alguna ayuda como para que lo podamos resolver. Y ahí ya lo tienen, o sea, ustedes lo hacen solos y verifican que da este resultado. Bueno, en primer lugar, nos están dando la presión total. ¿Qué es la presión total? Es la presión del etanol más la presión de cloroformo. La presión total es dato conocido. Este es un dato. Pero las otras dos no las conozco y las tengo que averiguar. Estos datos que están en blanco, que dice 70,54 y 383,99, no estarían. Los estamos tratando de sacar. ¿Estábamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sé yo de la presión del etanol? Yo conozco su fracción molar y conozco las composiciones en el líquido. O sea, la presión del etanol es la fracción molar por la presión del etanol puro. ¿Y esta ley, qué ley es? ¿Qué ley es? Raúl. La ley de Raúl. Pero, si voy a dejarlo ahí. Por otro lado, me dan la composición del etanol en el vapor y el vapor. Es 0,16. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, quiere decir que yo puedo, con la ley de Dalton, sacar la presión del etanol. Quiere decir que tengo que hacer y de el etanol por la presión total, es decir, 0,16, y ahí estén atentos con las cuentas, la presión total, la leemos acá, 454,53, dígame entonces, ¿cuánto es la presión del etanol parcial? Setenta y dos coma 72, ¿puede ser? Bueno, acá dice 72,54. Bueno, fíjense si les da el 72 o el 54, si alguien puede. No, acá dice 70,54. A mí me dio 72 también. ¿Y dónde saqué yo el 70,54? Bueno, ese es el número que debería venir acá. Ahora háganme la cuenta por las dudas. 92,52 por 0,21. Debería dar este número. ¿Da? Yo no tengo calculadora. $435,19 por 0,21. Da 91,39. A mí me da. Bueno, Parecido. parecido, pero qué raro. Bueno, ahora 391,04 por 0,29.
113,40. Bueno, después los voy a corregir porque están todos mal, es rarísimo. 0,46 por 298,18. 137,16. Estos números, entonces, ya que estoy los arreglo y listo, ya me quedan bien. A ver si lo puedo borrar. Ah, no. Será por los decimales, posiblemente, no sé por qué. Porque los hice con el Excel. No lo hice con la calculadora. Yo tengo los mismos valores que vos, Edith. Y me parece que es que habíamos tomado otros decimales, quizás en otro cuatrimestre. Sí, pero qué raro, porque yo lo hice por eso, con la misma, Qué raro. el mismo Excel, o sea, mucho misterio no hay, es una Claro. cuenta muy fácil. Sí, sí. Bueno, yo no los quiero confundir, pero debería dar estos valores. Capaz que, no sé. Bueno, sería 0,16 por 454,53, que es un dato del problema, son de acá los saqué a los datos, ¿eh? O sea que no es una cuenta que es muy misteriosa. Bueno, entonces estos, lo vuelvo a marcar, son datos. Bueno, verifiquen ustedes. De la misma manera, saco la presión del cloroformo, pero ahora tendré que multiplicar 1 menos 0,16 por 383,99, porque I es del etanol. ¿Se entiende lo que quiero decir? La presión de el cloroformo va a ser igual a 1 menos 0,16 por 454,53. Y ese número es el que debería dar 383,99. Da 381, pero ahí se la cuenta es por los decimales de Ah, entonces por los del litro. decimales, claro. Sí. Sí, si Bueno, usamos los 4, da los números que están ahí. ah, entonces bueno, quedamos tranquilos. Bueno, entonces, así se completa la tabla, o sea, con este, ¿cómo lo puedo poner para que nadie se equivoque? La Y es multiplicación de lo rosa. por el redondeo, profe, de las fracciones. Sí, gracias. Porque ya estaba dudando de mí misma, porque dije, pero si lo hice con Excel, no era tan difícil. Y este viene de acá, ¿no? De estas cuentas de acá. Y este viene de estas cuentas de acá. O sea, ya casi completamos todo el cuadro. Ahora, ¿qué pasa? Si venimos a la ecuación que dice presión de etanol, si yo reemplazo el 70,54, lo divido por 0,2, no me da la presión del etanol puro. No coincide. Quiere decir que no está cumpliendo la ley de Raúl. ¿Y cómo me doy cuenta que no coincide? Porque hago esta sencilla cuenta. Presión del etanol, voy a subir un poquito así queda más grande la imagen. La presión del etanol, que es 70,54, dividido la presión del etanol puro, que es 172,76.
Este valor que da 0,41 según mis cálculos, no coincide con la fracción molar del etanol, que es 0,20. Es como si tuviéramos una solución de 0,4 de fracción molar, cuando en realidad yo tengo una de 0,20. Actúa como una de 0,4, pero en realidad es de 0,20. Tiene un desvío positivo a la ley de Raoult. Es como más, aparenta ser más concentrada de lo que es. Entonces aquí podemos ver que este valor se saca sencillamente la actividad como la presión del etanol sobre la presión del etanol puro. ¿Qué es la actividad? La multiplicación del gamma del etanol por su fracción molar. Acá se me fue el paréntesis. Vamos a ponerlo bien. Bien, entonces, dividiendo la presión del etanol, que es este valor que está con rosa, dividido la del etanol puro, que es este, saco estos valores que están acá. Estos también ahora ya los tenemos. Ahora hago lo mismo con el cloroformo. La presión de cloroformo, que es lo que está escrito con azul, dividido 433,54, que es el cloroformo puro, me da la actividad de cloroformo. Y estos valores se pueden completar. Y luego, si yo divido el valor 0,41 como su fracción molar es 0,20, 0,41 dividido 0,20 me da 2,04. Ese es el gamma. Y voy a tener el gamma para el etanol, para cada fracción molar. Y luego, de la misma manera que hice acá, para el cloroformo. Yo les dejo la tabla y al final completamos todo. Les dejo la tabla y ustedes tendrían que, le voy a sacar todos estos cositas que hice, verificar que coincidan los datos. Bueno, cuando nosotros estudiamos este gráfico, les dije, ¿cómo nos damos cuenta que la curva real cumple o no una determinada ley? Porque se acercaba. La curva real se acercaba a la curva ideal. Cuando tenemos un cuadro, como es en este caso, ¿cómo nos damos cuenta? Porque vamos a ver que el gamma, que es el coeficiente de actividad, se acerca a 1. En ese caso está cumpliendo, estamos trabajando esto con la ley de Raoult, todo es Raoult acá. Está cumpliendo la ley de Raoult. Miren, ¿dónde cumple la ley de Raoult? Cumple en 2 lugares. Acá y acá está cerquita, ¿no? ¿En qué lugares? Cuando tengo fracciones molares muy diluidas, o sea, tengo uno de los componentes con muy baja concentración. En este caso tengo el porcentaje de cloroformo que es muy bajo, tengo cloroformo de soluto, y en este caso tengo etanol de soluto. En esos 2 lugares está cumpliendo la ley de Raoult, el solvente. Pero la mejor forma de poder identificar y reconocer los desvíos es a través de un gráfico, como el que hicimos anteriormente, pero ahora le puse para nuestros componentes. Entonces, acá va la presión de los 2 componentes. Acá no sé por qué puse el 0,1. Tenemos el componente que va creciendo, en nuestro gráfico, es la fracción molar de etanol. Siempre va la del líquido. El vapor no, es la del líquido. 0 a 1.
y en el sentido opuesto es la fracción molar del cloroformo. En las condiciones donde tengo los valores puros, siempre se están dando corresponden a la fracción molar 1, en un caso y en el otro. La condición de la ley de Raoul es fácil de marcar, porque es una línea que une el 0 con el valor de la presión pura, esta línea anaranjada finita, y la línea azul finita. La ley de Henry, para el azul, me voy a una solución diluida, hace como una pancita el esquema, entonces bueno, trato de pasar una recta para acá, que estos dos puntos, este, y la llevo hasta que corta el eje Y, y esta sería la constante de Henry para el etanol. Y por el otro lado, si yo quiero hacer acá lo mismo, se me desvía tanto que se me va de la escala del diagrama. Entonces tengo que buscar una alternativa matemática, hallar el valor donde se corta al eje Y, por ejemplo, para poder reconocerlo. O sea, la ordenada al origen. Porque se va totalmente de escala. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Que la curva real, en esta gráfica, se distingue que está por arriba, las dos, la anaranjada y la azul, de la curva de Raoul. Quiere decir que tiene desvíos positivos a la ley de Raoul. Estos desvíos positivos, y ahora vamos a analizar qué pasa cuando tengo una solución diluida. Como muchos datos no tenemos acá en 0,2, vamos a pensar acá en 0,3, como vimos en el caso anterior. Vamos a tener algo parecido. Entonces 0,3, que tengo de etanol, la curva real, se asemeja a la ley de Henry, cumple el soluto la ley de Henry. En el mismo instante, el solvente, que es el cloroformo, se acerca a la ley de Raoul, pero se aleja mucho de la de Henry, que no la tengo terminado de marcar, pero por acá. Se aleja la de Henry y se acerca a la de Raoul. Por lo tanto, se cumple lo que habíamos dicho, que el soluto cumple la ley de Henry y el solvente Raoul. Y ahora si miramos de este otro lado, vamos a ponernos acá, para que ustedes puedan ver, en esta situación es la solución ideal, cumple bastante bien la de Raoul, muy cercana, muy, muy cercana. Y la ley de Henry está muy alejada. Y la solución, el cloroformo, que es el otro componente, se acerca mucho a la ley de Henry y se separa mucho de la de ley de Raoul. Y en este problema, no era solamente concluya acerca del tipo de desviación observada, realizando el gráfico, ya lo hicimos, evalúe las actividades de Raoul en función de la composición, que serían estas actividades, estas son de la ley de Raoul, en función de la composición y el gamma, ya lo hicimos, y esto no, ya está. Evalúe los coeficientes de actividad de Raoul en función de la composición, ya lo hicimos, vimos qué tipo de desviaciones se observan, que es un número que es mayor a 1, cuando tengo un gamma mayor a 1 son desvíos positivos. Lo vemos acá en el mismo gráfico. Y que estábamos terminando, calcule, esto sería otra cosa, y se calcule la energía libre de mezcla, la energía libre de exceso, los potenciales químicos referidos al componente puro y la energía molar parcial de exceso de cada componente. Entonces, cuando vamos al primero, dice la energía libre de mezcla. Yo acá recordé un poco cómo era la ecuación que vimos el miércoles, delta G de mezcla ideal.
sumatoria NI, RT, logaritmo, X, ustedes ven mi lápiz, perdón, XY. Bueno, esta ecuación es para la mezcla ideal. Y nosotros no tenemos una mezcla ideal, tenemos una mezcla real. Entonces, ¿cómo corregimos a esta ecuación? Miren, la vamos a corregir. Miren que acá ya les marqué el X. Si yo lo tengo que hacer por número de moles, NI lo paso para acá y me queda XY RT logaritmo de X. Si es una mezcla como esta, que no es ideal, como todas, en vez de reemplazo el XY que está dentro del logaritmo por la actividad, pero solo el que está dentro del logaritmo, el otro no. Entonces, esta ecuación que estoy marcando acá es la que vamos a usar para calcular la cantidad, la energía libre de mezcla. O sea, para la composición, voy a hacerlo cortito, a ver si me sale. Me tienen que decir, delta G de mezcla es igual. Fracción molar del etanol, 0,2. RT, bueno, lo puedo poner al RT afuera y hacer todo de un solo. Logaritmo de la actividad del etanol. Entonces me fijo acá, ¿cuál es la actividad del etanol? 0,41. Más la composición del otro componente, 0,8. Logaritmo de la fracción molar, de la actividad del cloroformo, 0,89. Bueno, resuelvo la cuenta y hago una gráfica como la que hice acá. Entonces, estos son los datos que teníamos antes, todos estos. Y le agregué delta G de mezcla ideal, energía libre de exceso, potencial químico con respecto del etanol y potencial químico con respecto al potencial químico puro del cloroformo. Entonces, lo que les estoy explicando es el primer renglón de las últimas filas que se están agregando. Entonces, este menos 730 tiene que salir de esta ecuación, de esta. Queda kilojoule sobre kilogramo. No, sobre kilomol, sobre mol, perdón. Joule sobre mol. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Bueno, después hacemos con 0,4 y es exactamente lo mismo. Por lo tanto, estos son los valores que me fueron dando la cuenta. ¿Qué hice? Los grafiqué. En un Excel puse cómo hubiese dado la cuenta para una mezcla real y cómo hubiese dado la cuenta para una mezcla ideal, donde tengo solamente la ecuación de las fracciones molares. Y al graficarlo, ¿qué veo? ¿Qué observo? Que hay dos curvas. Una curva que es la anaranjada, que es el ideal. Fíjense que es bien redonda y perfecta, es bien parabólica. Y la curva real, que no es tan perfecta, está bastante buena, pero no se asemeja a la idealidad. Y a la vez tiene un valor que son, en general, todos son mucho más bajos, más altos, digo, que el delta G de mezcla ideal. Quiere decir que el desvío positivo hace que las soluciones tengan menos espontaneidad al mezclarse, van a tender a estar separadas en el vapor y no juntas en el líquido. Pero de todas maneras, las dos soluciones se van a mezclar, porque el delta G de mezcla es negativo, quiere decir que eso se va a realizar. Va a ser una mezcla espontánea. Entonces ahí se ve con el azul, que es espontánea, y con el verde, el ideal. Y por último,
energía libre de exceso. ¿Qué es la energía libre de exceso? ¿Se acuerdan que dijo Fernanda hoy? ¿O se durmieron ya? La diferencia entre las La energías. diferencia entre los dos valores, ¿sí? Entonces el delta G de mezcla ideal menos el real menos el ideal, da la del exceso, que es el 592, que es la resta de los, o sea, el delta G de mezcla es igual al delta G de mezcla ideal más energía libre de exceso. Como la entropía generada, ¿no? Como que siempre está eso por las irreversibilidades. Y bueno, y ese número, ese que anotamos acá, donde es más espontánea la mezcla, tengo que ir con soluciones más concentradas de etanol, y menos espontánea en soluciones la concentración de etanol es más baja. Y por último, dice potencial químico menos potencial químico del etanol. El potencial químico se define como mu sub I cerito más RT logaritmo de la actividad de un componente. Entonces, si yo tengo que hacer mu sub I menos mu sub I cerito, en realidad esto equivale a RT logaritmo de la actividad. O sea que directamente yo voy a hacer RT logaritmo de la actividad que me aparece acá y anoto el valor para el etanol. Y luego hago lo mismo para el cloroformo. Queda bastante fácil esa parte. Bueno. Ya deben estar recansados. Pero en la última atención, y ya terminamos, que nos queda un ratito nada más, que todo esto, que era horrible, con unas soluciones espantosas, etanol, cloroformo, que usted me puede decir, en alimentos, ¿para qué me va a servir etanol, cloroformo? No tiene ninguna relación. Tiene una gran aplicación en lo que es la tecnología de los alimentos, porque se tiene que dar que en el equilibrio, voy a ver si puedo encontrar un lápiz, en el equilibrio, el potencial químico del agua, que se va a describir como recién lo estuvimos este es el potencial químico del agua en un alimento. Y el potencial químico del agua en el aire le voy a poner la fracción molar de agua en el aire. ¿Sí? La puedo escribir eso mismo de una manera más. Y poner presión de I directamente, en vez de poner la concentración, ponerlo de presión I. Estos potenciales químicos en el alimento y del agua, del aire que está en el ambiente, se van a igualar, y si estas ecuaciones, como se trata del mismo componente, vamos a llegar a esto. La actividad acuosa es igual a la presión de vapor sobre la presión de vapor del agua pura, a una determinada temperatura. Este P sub 0 es la presión de vapor del agua pura. Cuando nosotros dejamos una galletita, no sé si Fernanda le llegó a explicar. ¿Les explicó? ¿Así con ejemplos? No. Nosotros dejamos una galletita en el ambiente, acá en Buenos Aires, en un plato, una galletita seca en el ambiente que de Buenos Aires, que tiene una humedad relativa muy alta, y la galletita es muy seca, ¿sí? Se van a equilibrar los potenciales químicos del agua en la galletita y el potencial químico del agua en el aire,
de manera tal que llegara a equilibrarse. Y ese equilibrio, en el equilibrio, vamos a decir que la actividad acuosa de la galletita es igual a la humedad relativa del aire, en el equilibrio. Para llegar al equilibrio, no es tan fácil alcanzarlo. Posiblemente la galletita se termine llenando de mohos antes de alcanzar el equilibrio. ¿Sí? Pero esa es la explicación por qué las galletitas se humedecen con agua. Porque lo que se están igualando son los potenciales químicos del agua en la galletita y el agua en el aire. De forma tal que en el equilibrio se dice que, fíjense la actividad acuosa y la humedad relativa. Perdón, acá está la humedad relativa. Tienen una forma muy parecida. ¿Sí? Por eso, estas dos cosas se parecen muchísimo. Y en el equilibrio las dos se igualan. Entonces, no se igualan la cantidad de agua, se iguala la actividad acuosa. ¿De qué depende la actividad acuosa de un alimento? La actividad acuosa de un alimento depende de la composición del alimento. ¿Sí? Cuanto más cantidad de sal tenga, cuanto más cantidad de azúcares tenga, ¿sí? Esas son sustancias que bajan la actividad acuosa. Entonces, lo que hace que baje la actividad acuosa de un alimento son los solutos. Por ejemplo, los más usados, la sal y el azúcar. ¿Y para qué nosotros bajamos la actividad acuosa de un alimento? Bajamos la actividad acuosa de un alimento para que, o entre otras cosas, para que no actúen las bacterias, para que no haya un deterioro. Las bacterias tienen una preferencia por una actividad acuosa cercana de 0,9 para arriba, los hongos de 0,75, 0,9 por ahí. Entonces, cuando las bacterias no pueden actuar, actúan los hongos, que son los que resisten actividades acuosas mucho más bajas. Entonces, si yo tengo un alimento que quiero preservarlo de la contaminación, por ejemplo, microbiana, por una cuestión no solamente de que no quiero que haya patógenos, sino que no se deteriore, lo que tengo que hacer es agregar estos solutos, o solutos similares para bajar la actividad acuosa. O tratar de buscar otra alternativa de tener un producto envasado de manera tal de que se conserve de forma eficiente y que no haya contaminaciones con el exterior. Por ejemplo, la leche, que tiene una actividad acuosa extremadamente grande, ¿sí? Se conserva a temperatura ambiente porque tuvo un proceso de calentamiento con una ultra alta temperatura, una esterilización, pero no está conservado por una cuestión de actividad, de equilibrio de actividades. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que me interesa controlar la actividad acuosa? Son los alimentos secos, los alimentos que tienen poco contenido de agua. Por ejemplo, un flan, un postre, qué sé yo, un alimento para animales, una salsa. En ellos son los que más me interesa analizar esto. Un alimento seco también. Bueno, pensé que Fernanda les había contado. ¿Cómo hago para determinar la actividad acuosa de un alimento? Y yo lo que hago es, primero voy a borrar esto porque así se los explico, tomar un desecador, como este que está acá. En este desecador voy a poner un cristalizador con una solución determinada, una solución sobresaturada de distintas sales. Esas soluciones de distintas sales
tienen una conocida actividad acuosa. La temperatura se conoce la actividad acuosa. Ya en el año, no sé si este es el año 77, este trabajo, que es súper conocido y se puede bajar directamente de internet, de Grispan, esta tabla, me dice para cada temperatura cuánto es la actividad acuosa de una solución sobresaturada de una sal. ¿Qué sales son? Cloruro de sodio, cloruro de litio, cloruro de magnesio. Bueno, hay muchísimas sales y él hizo todos los estudios con diferentes sales, soluciones acuosas, sobresaturadas, sabemos exactamente la cantidad de agua que tiene que tener, la cantidad de sal que tiene que tener, y esta es definitivamente su actividad acuosa. El hecho de que es sobresaturada está buenísimo porque uno pone una cantidad de sal, un poco de agua y ya sabe que es sobresaturada. No tiene mucho más misterio llegar a la sobresaturación, distinto que una sal que no sea sobresaturada porque tenés que, todo el tiempo puede perder agua, se puede evaporar, y entonces tenés que estar mirándolo todo el tiempo. En cambio esta, al ser sobresaturada, cuando se termina el ensayo, la podés guardar en un recipiente cerrado, y después le pones un poquito más de agua y te sirve para el año siguiente, no pasa nada. Encima no le atacan los hongos ni nada, porque son sales, no tiene ninguna materia orgánica. Entonces, estas se preparan unas cuantas, normalmente 5 soluciones distintas de cada sal, y se tienen de estos desecadores, 5 también, a mano. Esto se va a poner acá, este cristalizador, aquí abajo, con la solución sobresaturada, perdón. Entonces voy a tener uno que va a ser A, otro será B, otro será C, cada uno con una sal distinta que tiene una actividad acuosa distinta. Como a mí me interesa analizar, hacer lo que se llama una isoterma de sorción, voy a trabajar con varios puntos, y la actividad acuosa va a ir desde el 1, desde el 0 hasta el 1, así que voy a buscar puntos que tengan, sales que tengan valores que estén metidos en el rango que me interesa, de 0 a 1, los valores que quiera. Entonces, la muestra se muele si es seca, y si no se deshidrata, si es húmeda, y se pone en un pesafiltro, que es esto que les estoy mostrando acá. El pesafiltro, se coloca la muestra, previamente se tara el pesafiltro y se coloca la muestra, se saca la tapa, se coloca la muestra, y sin tapa, pero con la tapa conocida cuánto pesa, y bien rotulado, porque después se mezclan todos los pesafiltros y no sabemos de dónde vienen. Pongamos que uno normalmente utiliza 3 por cada desecador. Se colocan así como está puesto acá, no sé si se llegan a distinguir todos los pesafiltros, los 3 pesafiltros con la muestra en el desecador, y al que se le haya hecho vacío. Entonces, en el equilibrio, si se hizo vacío es porque es más rápido de llegar al equilibrio. En el equilibrio, la actividad acuosa del aire que está en el desecador es igual a la actividad acuosa del alimento que está dentro del pesafiltro, que se le sacó la tapa para ponerlos aquí dentro. Y la tapita se dejó también acá esperando ahí. Cuando llega el momento de pesar, se tapa rápidamente para que no entre agua y se pesa. Entonces, de esta manera, llegar al equilibrio puede llevar a hacer este experimento 15 días, en algunos casos un poco más, si la actividad acuosa es muy alta, tarda más. Entonces obtenemos una curva similar a esta. ¿Y qué graficamos acá? Graficamos la masa, acá va a ir la actividad acuosa, y acá va a ir la masa del agua sobre la masa seca. O sea, la cantidad de agua que tiene la muestra sobre cantidad seca. Y tenemos esta curva. Por ejemplo, acá les muestro una isoterma de sorción. Aquí está la actividad de agua, los gramos de agua por materia seca. Esta es la curva, que tiene una forma, la mayoría de los alimentos, no todos, tienen una forma sigmoidea como esta. Y en este caso, esta zona, que se dice que donde tiene una interacción
más fuerte, como dice así, una capa de absorción monomolecular, o sea, el agua se pega al alimento de forma de este es el alimento regular, y tenemos una sola capa de agua que se absorbe sobre la superficie del alimento. Entonces, en esta zona, la zona del producto seco más estable normalmente está acá, es la zona donde se termina la capa monomolecular. Luego, cuanto mayor es la actividad acuosa, mayor cantidad de agua permite absorber el alimento, entonces ya no es más monomolecular, sino que es multicapa, y por eso crece tan rápidamente la cantidad de agua que recibe el alimento. Y por último, ya es como que ya es un fenómeno de difusión de agua en el alimento, está totalmente embebido, crece muy rápidamente. Entonces la mayoría, como dice así, condensación de agua en los poros del material, ¿no? Y la mayoría de los alimentos tienen esta forma con estas 3, 1, 2 y 3 zonas importantes. ¿Y para qué les digo todo esto? Porque nos dan un alimento deshidratado, que tiene una actividad de agua de 0,4. Y tenemos que graficar las isotermas de absorción. Como les decía, en el eje X va a ir la actividad acuosa, estos valores. Y en el eje Y va a ir la cantidad de agua por masa seca, que son estos valores. Va a haber una isoterma para 15, una para 20 grados y una para 30. El ensayo de isoterma de absorción tiene una gran aplicación, que es justamente la conservación del alimento y también la vida útil. Así que esto lo van a ver en muchísimas materias más. Pero en este caso vamos a ver un ejemplo de un paquete que está basa en un alimento, en un paquete que es impermeable y que tiene 1 kilo de galletitas, no sé qué es, de alimento, 1 kilo cada paquete. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer las isotermas. Aquí tienen las isotermas. Entonces, acá, en el eje X es la actividad acuosa, acá es la humedad, cantidad de agua por materia seca. Y esta es la temperatura que tenemos más bajita, es la de 15 grados. Acá vemos que, perdón, la que tiene 0,10 de actividad acuosa tiene una cantidad de agua de 4, y las otras tienen de 2. Ay. Entonces con 0,10, tiene 4, esta es la de 15, y esta debe ser de 25, y la otra es de 30. Estaba poniendo mal. Bueno, esto lo hice con un Excel, con los datos de la tabla que tenemos acá. Aproveché para anotar, no sé qué pasó acá que se me quedó, porque el primer punto decía, grafique las isotermas de absorción. Ya está, ese era lo que había que hacer. También, otra de las cosas, dice que el alimento está encerrado en un paquete impermeable al agua, se enfría y se almacena a 20 grados Celsius y 60% de humedad relativa. El
el alimento salió de la fábrica a 0,4 y en ese momento se envasa a 20 grados Celsius. Entonces, su actividad acuosa es 0,4 y se encuentra creo que este no era 25, es a 20. Se le cambié la temperatura. O sea, inicialmente nuestro alimento se encuentra acá, en el punto A. Le voy a poner otro color. En ese punto A, puedo leer cuánto tiene y todo de agua por masa seca, por 100 gramos de masa seca. Creo que estaba por 100 gramos de masa seca. Puedo leer exactamente. Pero el ambiente está al 60% de humedad. Y dijimos que en el equilibrio, la actividad acuosa es igual a la humedad relativa dividido 100 en el equilibrio. O sea que si este paquete lo dejara a 20 grados con un envase abierto, lo que va a pasar es que esto va a ir evolucionando, aumentando la humedad del paquete hasta llegar acá y ahí se queda. ¿Sí? Eso sería un paquete abierto. Bueno, ahora ¿qué pasa? El paquete está cerrado, entonces si está cerrado estoy siempre con esta humedad de 6 gramos de agua por 100 gramos de masa seca. Vamos a leer lo que dice A. Se descompone el termostato y la temperatura asciende hasta 30, manteniéndose en este valor durante un largo periodo. Entonces, si el paquete está cerrado, va a cambiar su temperatura pero ¿qué se va a mantener constante? La humedad va a ser constante. Entonces, me voy a cambiar, la humedad se mantiene siempre constante y me voy a la isoterma de 30. Y quedo acá. Ahora la actividad acuosa no es más del alimento 0,4, es 0,8. Este sería el punto B. Resulta que cuando yo diseñé mi alimento, lo hice de forma tal que 0,4 era su actividad donde se mantenía más estable. No había crecimiento de bacterias, no había oxidación, estaba perfecto. Pero para lo que pasó es que al aumentarle la actividad acuosa, cambiarle la temperatura, fue digamos, no fue a propósito, fue porque se rompió el termostato, fue un accidente. El alimento cambió, a pesar de no cambiar su contenido de agua, cambió su actividad acuosa. Y ese es el motivo por qué empieza a proliferar hongos, porque esta actividad acuosa es justo la que aparecen los hongos. Y este es el motivo por lo que en el pasado es una situación de alto control, porque la presencia de esporas es suficiente para que si llegase a haber un accidente de aumentar la temperatura, de la que uno no quisiera, proliferan. ¿Se acuerdan ustedes que cuando es verano, normalmente hay una gran evolución de los panes lactales, de las pizzas, de todos los panificados, y se debe a esto. Además está cerrado, pero aumentó la temperatura del ambiente, entonces proliferan los hongos. Si yo tengo hongos en la planta contaminando, esos van a aparecer dentro del producto después. ¿Sí? ¿Se durmieron? ¿Están ahí? Díganme. Sí, sí. Bueno. Sí. Ahora, ¿qué pasa si está abierto? Por ejemplo, estaba mal envasado, se rompió el envase, lo que sea. Y si está abierto,
va a llegar a ubicarse en la temperatura de 30 y la humedad relativa que sea el aire en ese momento. No en todos los casos llegará al equilibrio, pero bueno, si es mucho el tiempo que está, posiblemente sí alcance el equilibrio y bueno, va a desplazarse por acá. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en el B. Luego los paquetes se trasladan a una nueva cámara. O sea, se dieron cuenta que se había roto el termostato y lo llevaron a una nueva cámara. Entonces se van a la cámara de 15 grados. Como estaba cerrado, vuelve y se viene acá. Y ese es el punto C. Lo llevan a 15 grados. Y dice que la humedad relativa es del 70%. Si está cerrado, bueno, casi C. Si está cerrado, lo llevan a 15 grados, pero M también es constante, no va a cambiar. ¿Y qué pasa con la actividad acuosa? Bajó de 0,4 a 0,2. ¿Y esto es malo o bueno? Y en algunos alimentos puede ser que no le pase absolutamente nada, pero si es un alimento que es graso, eso es un súper problema porque las bajas actividades acuosas lo que producen es el enranciamiento. Entonces, después cuando la persona se lo compre, le siente un gusto a rancio, que no era lo que había pensado cuando lo produje en estado A. O sea, no solamente correr la temperatura hacia arriba produce un problema, sino que correrla hacia abajo también produce un problema. Y entonces uno tiene que tratar de cuidar o preservar de que no pase de un lado y del otro. Si siempre digo el mismo ejemplo, pero que viene bien, ustedes habrán visto que en las heladeras, en los freezers, aparece la imagen de un pescadito, de un cerdo y de la carne, y dice el tiempo de conservación. En las carnes de vacuna es más largo, después algo intermedio es, digamos, el pollo, y más corto el pez. ¿Y a qué se debe eso? Es que en la temperatura de freezer, la actividad acuosa es muy, muy baja. Y al ser tan baja, las que se disparan son, o sea, bacterias no crecen, no van a crecer los hongos, pero sí se van a disparar las reacciones de oxidación. Súper importantes, porque esas son el momento que, o sea, las condiciones más óptimas para la oxidación. Entonces, cuanto tenga más cantidad de ácidos grasos insaturados, como es la carne de pescado, en esa situación van a haber más oxidación y por eso almacenarlo demasiado tiempo va a producir que cuando lo cocine le voy a sentir un sabor desagradable, un olor desagradable. Y la carne de vaca, como tiene menos ácidos grasos insaturados, entonces como la que se puede aguantar mucho más tiempo. Pero los alimentos grasos que tienen ese problema. Después, en el mismo problema B, nos dice que algunos de estos C, o de los que estaban acá en B, si estaban acá en B y lo querían llevar a C, pero lo llevaron a C, pero estaban rotos. Dice que se habían roto algunos, se rasgan y permanecen un largo tiempo. Entonces, esos rotos van a pasar desde la temperatura C hasta en el equilibrio, porque dice que fue mucho tiempo, hasta el D. Vamos a ir así, si salieran desde C, ¿no? Hasta llegar a D. En esta situación tengo que alcanzar la humedad relativa del ambiente, que es 0,5. Ahora, si pasan de B directamente, lo llevo a 15, ya estaba roto ahí, entonces lo puedo marcar así directamente con una línea de punto, porque no sé lo que pasó, y llegó al mismo lugar. Depende de dónde estaba roto el paquete inicialmente. Si lo interpretamos que estaba roto desde C, va por la isoterma. Si está roto desde B a D, entonces va por esta línea. Bueno,
Espero que les haya gustado el tema de AW. Es un tema muy interesante y lo van a ver muchísimo. Me quedó otro problema para ver, que me parece que está en la próxima guía, ¿no, Eunice? Me parece, en la serie 9. No sé. Sí, me parece que lo habíamos pasado para la otra. Bueno, así que vamos a seguir trabajando con AW, que es muy interesante. Bueno, chicas, chicos, por hoy ya terminamos la serie 8. La semana que viene, la serie 9. Buenísimo. Anita, si